Amén, santos. Himno número 264. He aprendido el gran secreto de habitar en el Señor. He probado de su vida en la palabra de mi Dios. Y confiando en la sangre, fuerza y paz recibo yo. En Jesús me he perdido y me hundo en mi Dios. Habitando en el Señor, su palabra es mi sostén. Yo me escondo en el seno de su amor. Habitando en el Señor y confiando en su hablar, yo me escondo en el seno de su amor. Yo estoy crucificado con Jesús, Él vive en mí. Ya mis luchas he depuesto y le dejo en mi vivir. Su espíritu en mí reina, pues cedí mi voluntad. Y su sangre tan preciosa hoy me limpia de maldad. Habitando en el Señor, su palabra es mi sostén. Yo me escondo en el seno de su amor. Habitando en el Señor y confiando en su hablar, yo me escondo en el seno de su amor. Mis dolencias yo le entrego, Él las puede aliviar. Mis temores y tristezas solo a Él puedo llevar. En Jesús obtengo fuerzas, por su aliento vivo yo. Él aún me da su mente y su vida, fe y amor. Habitando en el Señor, su palabra es mi sostén. Yo me escondo en el seno de su amor. Habitando en el Señor y confiando en su hablar, yo me escondo en el seno de su amor. Por su espíritu yo obro, mi sabiduría es Él. Su presencia a mí me guarda y me guía siempre fiel. Es la fuente de mi gozo, esperanza de mi amor. Y el Rey que pronto viene, mi amigo y salvador. Habitando en el Señor, su palabra es mi sostén. Yo me escondo en el seno de su amor. Habitando en el Señor y confiando en su hablar, yo me escondo en el seno de su amor. Amén. Aleluya. ¡Qué disfrutable! Gracias, querido Señor. Te damos este ratito de comunión, Señor. Gracias por este ministerio del Nuevo Testamento. Señor, que nos desposa como una virgen pura para Cristo. Esta noche queremos amarte y seguir amándote. Gracias por la plataforma de la verdad en tu palabra y en las palabras del ministerio. Señor, que podemos repetirnos los unos a los otros para poder madurar, para darte, Señor, el consentimiento, para que tú nos ganes por completo. Señor Jesucristo, queremos haber madurado para ser parte de la novia guerrera que en Apocalipsis 19 te acompañará, Señor, por allá por la sexta copa para terminar la rebelión, Señor, de las tres alianzas y conflagraciones de gobiernos humanos, peleando directamente contra el trono de Dios. Queremos ser parte, Señor, de esa compañía vencedora. Llévanos, Señor, a seguir metiéndonos en este banquete, Señor, de experimentar y disfrutar para expresar. Gracias, Señor, por un ministerio tan sano y tan seguro. Señor amado, que nos mantiene en el carril central de tu santa economía para producir el aumento de este Cristo precioso como tu amada. Señor, te bendecimos y te amamos. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que podemos estar juntos. Tenemos aquí el bosquejo número uno de la sección 3 de estos mensajes maravillosos
sobre experimentar, disfrutar y expresar a Cristo que se cubrieron el pasado entrenamiento de verano. Gloria al Señor. Tuvimos la bendición de poder estar presencial allí, así que disfrutamos muchísimo la palabra desde la plataforma de los diferentes hermanos y además los cientos de palabras y confirmaciones de los santos queridos a través de esos días. Gloria al Señor. Eh, queremos cubrir básicamente, como siempre hacemos, el título. Recordemos que siempre que tocamos el título de una publicación del ministerio, necesitamos identificar en el título el tema y la carga. El tema y la carga. Aquí el tema es Cristo. El tema es simplemente amar a Cristo. El tema es que Cristo sea nuestro todo, que Cristo sea nuestra vida, que Cristo sea nuestra pasión. Y en este mensaje en particular se enfatizan varias cargas relativas a cómo este Cristo viene a ser nuestro amor, nuestra vida y nuestro todo. El primer punto que se toca es Cristo como nuestras virtudes. Y ese punto está fundamentalmente cubierto en los puntos uno y 2 romanos del bosquejo. Yo no voy a entrar en los detalles cada una de los días de la semana. Usted tiene que disfrutar ese banquete cada uno de los días. Pero en cuanto al bosquejo, recordemos que el bosquejo rompe el título en los diferentes puntos romanos. Así que el primer punto, nuestras virtudes, Romanos 1 y Romanos 2 de ese bosquejo. El punto relativo a la paz está en el punto 3, se desarrolla a través del 3 romano, y el hermano en podio nos indicó que ahí estaba la carga del mensaje. Así que les estamos facilitando lo que nuestro hermano compartió en aquel momento. Ya usted sabe, cuando esté cubriendo por allí, sabe que aquí está la carga pesada de los compiladores que prepararon los bosquejos para facilitarnos a nosotros este banquete, gloria al Señor. El asunto relativo a nuestro secreto, se toca brevemente en el punto romano 2, la letra C, 2C, y se vuelve y se desarrolla en el punto 5 romano, el secreto. Y finalmente, para poder terminar aquí, y aquel que nos fortalece con poder, también se cubre en el punto 4 de la letra B del 5 romano. 5 romano, letra B, número arábigo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es uno de los versículos que más se ha utilizado para todo menos para lo que revela Filipenses capítulo 4. Así que vamos entonces a aprovechar la plataforma de la verdad para tocar estos diferentes puntos que en realidad son joyas, pepitas de oro de este ministerio, que las debemos y las vamos a estar escuchando en la repetición de la grabadora celestial divina hasta que exhalemos el último aliento, porque son simplemente las ricas experiencias de Cristo que queremos tener para ser una novia madura. Alabado sea el Señor. Ya como creyentes somos constituyentes de la novia del Señor. Una vez que el Señor nos regenera en nuestro espíritu, Él no se va. Pero Él tiene que llevar a cabo una obra de maduración, de llevarnos a la plena filiación por medio de madurarnos, de manera que vengamos a ser una mujer madura y adulta, aquella entonces que el Señor puede desposar. Y eso, colectivamente hablando, al final de la Biblia le llamamos la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? El colectivo antes de los 1000 años, es decir, los creyentes vencedores, aquellos que han sido regenerados en su espíritu, transformados en su alma. Cristo ha hecho su morada en el corazón de ellos al 100%. Por lo tanto, son miembros que edifican el cuerpo de Cristo, se convierten en constituciones, se convierten en la novia
en la novia al ser constituidos con la palabra del Señor y son la manifestación de los hijos de Dios que se describe en Romanos 8 del 18 al 21. Las compañías vencedoras que por medio de la experiencia de este Cristo de manera intensificada edifiquen el cuerpo de Cristo, preparen, vengan a ser la novia preparada y madura y vengan a ser la manifestación de los hijos de Dios porque viven en la realidad de la constitución del reino de los cielos. Hoy recibirán como recompensa, aleluya, correinar con Cristo como su señora durante la era del reino milenial. ¿Quién quiere ser parte de eso? Donde usted esté, levante la mano. Yo quiero ser parte de eso. Y esas compañías vencedoras que comienzan a ser arrebatadas al trono, a la sala de espera, para constituir la novia que acompaña al Señor al descender sobre esta tierra a terminar con la rebelión del hombre y que comienzan a ser resucitadas y o arrebatadas antes del sexto sello son el hijo varón, son las primicias, los vencedores vivos al comienzo de la gran tribulación, aleluya, los vencedores tardíos durante el proceso de la gran tribulación, los dos testigos, pero a usted y yo ahí no tenemos parte, esos lugares ya están ocupados. Los vencedores que serán declarados como tales en la parte pública al final de la gran tribulación de la venida del Señor y que en el tribunal de Cristo se le dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y otro grupo que se llama el rebusco, que son los que vencen. Mire, ahí, al final de este proceso de cosechar esta novia. Amados, nosotros tenemos que tener una relación de amores apasionados con el Señor. La carga aquí siempre tiene que ser el que nosotros tengamos una relación de besos, de amor con el Señor diariamente. Y ciertamente todavía pecamos, pero como dijo el abuelito Juan, allí en Primera de Juan capítulo 2, hijos míos, estas cosas se han escrito para que no pequéis, pero tranquilo. Si hemos pecado, todos pertenecemos, todavía estamos ahí. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que, ¿qué hacemos cada mañana cuando vamos a darle besos al Señor? Porque lo amamos, la luz de la vida alumbra en nuestra conciencia las cosas que tienen que ser que confesadas. Nos identificamos con la redención de Jesucristo, nuestra conciencia es limpia de toda conciencia de pecado y tenemos una comunión preciosa con el Señor para que Él nos infunda y transfunda con su rico elemento y nos pasee a través de todos los pasos de esta salvación orgánica que comienza con la regeneración y terminará con la transformación de nuestro cuerpo para entrar a la gloria plena de la manifestación de los hijos de Dios. Ok, pequeña introducción. En este mensaje, nuestro querido hermano, en su introducción fue bastante larguita antes de cubrir esos puntos que están bosquejados. Y él se refirió, por ejemplo, a los jóvenes. Él le dijo que los jóvenes tenían que ser vasos abiertos, frescos, nuevos, que teníamos que ser jóvenes en el Señor. No solamente a los jóvenes, desde el punto de vista de su edad, sino a todos nosotros. Yo he conocido jóvenes de 85 años en la vida de la iglesia y viejitos de 18. Así que aquí ser un joven es un asunto de nuestra lozanía espiritual, de tener esta relación de amores con el Señor que utiliza sabiamente la redención judicial. ¿Para qué? Para comer árbol de la vida y beber río de agua de vida y permitir que el Señor nos madure como su esposa gloriosa. Y él mencionó que un problema, y hay una nota famosa en Deuteronomio capítulo 4, verso 25, es que languidecemos en la tierra, nos ponemos viejos, perdemos la lozanía espiritual. Y utilizó estas tres palabras que la hemos utilizado anteriormente, ¿verdad? Como creyentes, sin querer, queriendo y sin darnos cuenta, nos arraigamos, nos establecemos y nos ocupamos de un montón de cosas que no es
el Señor Jesucristo. En inglés es set, settled and occupied. Y aquí esta comunión de experimentar, disfrutar para expresar es un antídoto contra ese asunto. Así que Señor, sálvanos. Sálvanos de ser gente arraigada, establecida y ocupada. Queremos ser frescos, queremos ser nuevos. Señor, todavía pecamos, pero tu redención judicial es a favor nuestro. La aplicamos cada mañana para darte el espacio. Él siguió hablando y se refirió, primera de Juan, que no debíamos tener ídolos. Y trajo una palabra para todo tipo creyente. Él dijo, ¿qué es ídolo? Sustitutos de Cristo. Dijo que tenemos que ser libres de todo ídolo en el corazón. Y fue una introducción muy práctica. Libre del trabajo a Cristo mismo. Libre de, libre libre de la obra, se refirió a los obreros para ser transferidos a Cristo mismo. Libres del estudio de la palabra para ser transferidos a Cristo mismo. Cuando escuchamos eso, pero Señor, y nos damos cuenta que en nuestra vida el estudio de la palabra, el servicio, el hacer todos los movimientos correctos en la vida de la iglesia, todo eso sin los besos del amado, sin el disfrute de esta persona fresca, es un sustituto de Cristo. De hecho, esa es la carretera lenta pero segura que nos saca de ser Filadelfia y nos mete en la Odisea. Recuerden, ¿cuál fue el fracaso de la Odisea? La Odisea tenía el mismo entendimiento de la verdad que tenía Filadelfia. Aleluya. Se sabía todos los estudios vida, conocía todos los bosquejos, se paraba y podía traer profecías que en donde el salón retumbaba, pero se le olvidó lo más importante. Se le olvidó cenar con el Señor y cenar al Señor diariamente. Así que, amados, cualquier cosa y tenemos que ser salvos de cualquier cosa. Las negativas y horrendas y pecaminosas, esas las conocemos. Pero cuando el ministerio es tan fino que nos aclara, tiene que ser, tú lo que estás es por la obra. No, hay que predicar el evangelio y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Y el Señor te va a preguntar, ¿y tú me estás comiendo a mí? ¿Tú me estás disfrutando? Eso es lo que le pasó a aquella gente en Mateo 7 cuando se habla de la constitución del reino de los cielos. Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto, y el Señor no duda que eso haya sido hecho. Pero el Señor no aprobó ese asunto. Eso fue un asunto que tú originaste, eso fue un asunto carente del disfrute de la persona de Cristo. Por lo tanto, tú iniciaste y sostuviste algo que ni el Señor inició ni el Señor sostuvo. Cuando la persecución de Esteban, la Biblia dice que unos judíos llegaron a Antioquía de Siria y le predicaron el evangelio a los gentiles. Y Bernabé se llevó a Pablo, lo buscó y lo metió en Antioquía. Y en Antioquía comenzó el ministerio al mundo gentil, empezando por Asia, realmente, un nuevo comienzo. Y la Biblia nos destaca que allí habían 5 varones de todos los trasfondos diferentes en la tierra de aquel hace 2000 años. Y dice la Biblia que ellos se juntaron para ministrar al Señor. Hermanos, ¿cómo está nuestro ministrar al Señor? El Salmo 2 dice, besad al Hijo para que no se enoje. ¿Cómo está? Sobre todo los grandes aquí, ¿cómo está nuestro disfrute de comer y beber al Señor cada día, de tener esta relación de amores? Así que yo les dejo con estos puntitos de la intro, de la introducción que trajo nuestro hermano, para entrar entonces a estas pepitas de oro, estos aspectos que se producen como resultado de la experiencia de Cristo que se menciona en Filipenses 4. Aquí nos dan del 5 al 13. Yo voy a leerlo para tener la ventaja que son pocos versículos relativamente. Yo lo voy a leer, si usted lo tiene, lo puede leer conmigo también. Dice, sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Es decir, aquí hay un contraste entre comprensivo, afanoso.
comprensivo, afanoso. Hay un contraste. Sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acciones de gracias. Esa misma expresión la utiliza el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 18, cuando se está refiriendo al guerrero corporativo. Aquí el énfasis es la oración. En Efesios 6 es la espada de la palabra de Dios. La palabra que en esa utilización en Efesios es rema. Es la palabra que corta y divide alma y de espíritu. Y Pablo dice que necesitamos tomar el rema de Dios por medio de toda súplica, oración y acciones de gracia. Aquí en esta porción a los filipenses, Pablo se refiere a la oración, la súplica y las acciones de gracia como una acción que es un antídoto, que es algo que detiene el efecto de la ansiedad, Y aquí me detengo un poquito. Cuando hablamos de usar la energía de nuestra alma, consumirla hoy para la necesidad que tendremos de esa energía de nuestra alma de aquí a una semana, eso se llama ansiedad. Cuando vivimos en el pasado, cuando vivimos en el pasado y no logramos salir de las experiencias del pasado, eso se llama, produce muchas veces depresión. Y cuando en el momento presente que estamos viviendo no estamos utilizando nuestro espíritu regenerado como nuestro castillo fuerte, a eso en los tiempos modernos se le llama estrés, stress. Así que necesitamos tomar esta palabra para ser libre del efecto de la fachada del cosmos satánico, que es el mundo presente que nos rodea con sus actividades. Así que sigo leyendo aquí. Y dice aquí el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, así que vemos que el efecto aquí de la oración es para meter nuestra psiquis dentro de nuestro espíritu regenerado por medio de la oración, lo que nos libra de la ansiedad. Consumir la energía de mi alma que voy a necesitar de aquí a 5 días, gastarla hoy porque no puedo parar la actividad de mi mente y de mis pensamientos. Y la paz de Dios, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud, alabanza, en esto dice aquí, estad atentos. Pablo dice, ahí es que tú tienes que meter tu mente. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto poned en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que la oración, es decir, no estar afanoso, sino traer nuestras peticiones al Señor, causa que seamos libres de la ansiedad, del efecto dañino del mundo en nuestra psiquis, en nuestra alma. Pero Pablo aquí también dice que si seguimos el modelo de él, también seremos, al poner esto en práctica, seremos, el Dios de paz estará con nosotros. Y gloria al Señor que en la vida de la iglesia tenemos modelos que nos modelan este vivir. Podemos imitar su conducta por medio del ejercicio de nuestro espíritu con estas prácticas. Dice aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis hecho florecer el nuevo interés por mí. No lo digo porque tenga escasez. Sabemos que Filipo fue la primera iglesia de Europa. Cuando el Señor llamó, le dijo a Pablo, mira, síguelo directo para Filipos. Y la iglesia en Filipos ciertamente tuvo una relación de cariño en particular por el apóstol Pablo y le enviaba, le daba sostenimiento para su servicio. A eso es a lo que Pablo está aludiendo aquí. Y allí no había transferencia electrónica de banco a banco, de país a país. Hacer llegar una ofrenda hace 2000 años podía tomar 3 meses
o 2 meses o un mes. No es como ahora que usted hace una transferencia cablegráfica, no existían esas conveniencias. Y si no era que el barco no se hundía en el mar Mediterráneo, es decir, había muchos factores para que estas cosas fueran sumamente lentas. Pero él les dice, ustedes han hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí. Y entonces entra a esta expresión maravillosa. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar humillado, sé tener abundancia en todas las cosas y en todo. He aprendido el secreto, que es una de las palabras claves de este bosquejo. Así para estar saciado como para tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Entonces usa el famoso versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Mire, ese versículo lo usan hasta los incrédulos en seminarios de pensamiento positivo. Es decir, se le ha dado un uso muy, muy libre a ese versículo. Si usted lee el contexto de la experiencia de Pablo, primero está metido en el pretorio allá, en el palacio pretorial del César, en la cárcel. Y Pablo de lo que está diciendo es, mira, cuando ha habido abundancia, cuando he tenido, cuando me llegó la ofrenda, cuando no me llegó la ofrenda, cuando he estado en naufragios, cuando he estado en esta situación, cuando estoy en esta situación, sea la situación positiva, entre comillas, o sea la situación negativa, entre comillas, he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el Cristo este no es un Cristo barato de pensamiento positivo. Es el Cristo que nos sostiene y nos energiza internamente. Aun cuando tenemos que pasar por las experiencias designadas por el Señor para la demolición de nuestro hombre exterior, de manera que la salvación orgánica de adentro hacia afuera pueda tener menos escollos en nuestra experiencia. Yo creo que en alguno de los mensajes le cité que en el quebrantamiento del hombre interior del hermano Watchman Nee, en el capítulo 1, 2 y 3, él enfatiza este asunto y dice, el quebrantamiento del hombre exterior es una ley, hermanos. Si usted está en serio con el Señor, sí, vamos a tener días preciosos y también va a haber noches. Va a haber montañas hermosas y va a haber valles. Es decir, el Señor va a utilizar todo un entorno que no es aleatorio, que el Señor permite para demoler nuestro hombre exterior, de manera que podamos tener muchos rotos, muchos orificios por donde el Señor pueda liberar el Cristo interno que está contenido en nuestro espíritu regenerado. Todo aquel que ha tenido una experiencia más madura, es decir, ha avanzado en su experiencia del Señor, le podrá dar testimonio que esto es así. Y Pablo lo que está diciendo ahí es, mira, sea en el día que es soleado o sea en el día donde estoy experimentando estas situaciones que para el mundo son negativas, aún en esas situaciones, el Señor me fortalece de adentro hacia afuera con poder y no solamente eso. Tengo la conciencia de lo que el Señor permite en mi vida es útil para que este Cristo sea forjado en mi vida y en mi ser. Así que quería hacer esa pequeña observación. Entonces vamos a ir a través de los diferentes puntos. Esa es la lectura base de donde emana este título y el primer punto, pues obviamente el asunto de las virtudes. El Evangelio de Lucas nos refiere al Salvador hombre y nos presenta el más alto nivel de moralidad en el universo. Es decir, el Dios triuno procesado y consumado en el seno de María concibe esta persona maravillosa, quien es el Dios hombre, Jesucristo. Y este Jesucristo exhibe por medio de sus virtudes humanas los ricos atributos divinos al vivir una vida mezclada, una vida crucificada, tomando la vida del Padre como su suplir de vida para que sus virtudes humanas enriquecidas expresen a Dios en la humanidad. En ese sentido, las virtudes son el producto y el resultado del enriquecimiento de la vida divina expresada en esta persona maravillosa.
Y eso es precisamente lo que sucede y lo que debe suceder en nuestra vida cuando el Señor, a partir de nuestro espíritu regenerado, empieza a saturar como el ungüento compuesto nuestras partes internas. Las emociones del Señor se mezclan con las emociones nuestras en el principio de una vida injertada y las cristalizan, las divinizan, pero siguen siendo sus emociones. El Señor con su mente se mezcla, se une con nuestra mente, la vida más fuerte en la más débil, para reconstituir nuestra mente con la mente de Cristo. La lleva al estatus de la divinización, pero sigue siendo su mente. De aquí a 10.000 años, hermanos, nos acordaremos de esta reunión por Zoom con todos los dispositivos que están ahí. Nuestra mente lo que está haciendo es metida dentro de la filiación divina por medio del disfrute de esta saturación y de esta mezcla de este Dios hombre maravilloso que está en nuestro espíritu. Nuestra voluntad y personalidad por medio de la experiencia de la voluntad y la personalidad de este Jesucristo maravilloso que está compuesto en mi espíritu, sale, impacta, impregna, satura mi voluntad y personalidad, produciendo el milagro de la divinización, produciendo el milagro de que el elemento y la naturaleza divina del Señor se forja en la mía, produciendo un vivir donde mis virtudes humanas exhiben los atributos divinos. Como decía un querido hermano, y mientras más humanos, mientras más divinos venimos a ser en nuestra experiencia, más humana es la expresión de nuestro vivir. Y el Evangelio de Lucas, se lo pongo como una barrita al lado, es el Evangelio que nos describe el más alto nivel de moralidad del Señor en sus virtudes humanas, exhibiendo los atributos divinos al vivir una vida crucificada, es decir, una vida por la vida, la voluntad, los deseos y las acciones de su Padre. Amados, en el universo, el proxy de la autoridad de Dios es su voluntad. Por eso es que Cristo, antes de ser nuestra ofrenda por el pecado o por las transgresiones, es el holocausto. El holocausto significa, es el primer sacrificio de las 5 ofrendas básicas del Antiguo Testamento. ¿Y qué es el holocausto? El holocausto nos apunta hacia la sujeción eterna y la absolutez eterna del Hijo hacia la voluntad del Padre. Cuando el Hijo vivió de esa manera en la tierra. Y por causa de que la voluntad de Dios constatada por él en Getsemaní era la muerte de la cruz del Calvario, él fue obediente a la cruz. Y como tal, vino a ser nuestro sacrificio eternamente efectivo por nuestra constitución de pecado y por nuestras transgresiones. Pero eso es posible porque nuestro Cristo precioso es eternamente sumiso a la voluntad del Padre. Y ese atributo y virtud está compuesto en su espíritu regenerado. Por eso yo necesito que esta persona demuela por fuera mi hombre exterior y él tenga muchas cabidas para poder saturar, enderezar mi alma que está deformada, llena de grietas, con cuevas profundas donde todavía hay cosas donde tal vez este ungüento no ha entrado. Así que nuestro clamor debe ser cada mañana: Señor, métete en lo profundo de mi alma, métete a las cavernas internas de mi psicología, satúrame con el ungüento allí donde están las grietas, el resultado deformado de mi alma por causa de la caída. Y nuestra disposición natural con su característica predominante, el ministerio nos enseña que es 30% genético, 70% es humanidad, es aprendido. El Señor tiene que salvarnos ahí. Pero para poder llevar a cabo esta salvación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amarlo. Tenemos que sujetarnos a su voluntad preciosa para nuestras vidas por medio de tomar al holocausto que está en nuestro espíritu para exhibir y para madurar en tal nivel de sujeción a la voluntad del Padre, que es el proxy de la autoridad de Dios en este universo. Aleluya.
Ok, así que punto uno, Romano, las virtudes que experimentamos de Cristo mencionadas en Filipenses 4 son la expresión de una vida que vive a Cristo. Y la letra A dice, ser comprensivos y no estar afanados son los primeros dos aspectos de la expresión de una vida que vive a Cristo. La palabra griega para comprensivo lo que significa es adecuado, equitativo, justo, tierno, suave, gentil, apropiado, moderado, aleluya. La nota que está ahí, no tenemos tiempo, hermano, si no podemos estar aquí hasta mañana, pero la nota describe las características de esa virtud toda inclusiva. Podemos decir que Pablo ahí hace de ser comprensivo, en griego, epeiekes, no olvídese de la pronunciación, esa es la palabra en griego, esa virtud toda inclusiva que acabamos de describir en todas sus características, es la virtud todo inclusiva de una vida cristiana. Aleluya. Es la virtud cristiana en todos esos componentes. Por otro lado, los afanes que provienen de Satanás son la suma total de la vida humana y perturban la vida que los creyentes llevan al vivir a Cristo, y perturban la vida que los creyentes llevan al vivir a Cristo. Ser comprensivos que proviene de Dios es la suma total de una vida que vive a Cristo. Y estos dos son ¿qué? Contrarios. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy hablando de lo primero que usted tiene que hacer mañana por la mañana. Si el día de hoy suyo fue demasiado malo, pues empiece desde esta noche, yo. Pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Para usted poder disfrutar al comprensivo, quien es Cristo en el universo, usted como primer asunto, first order of command en su vida, usted tiene que apartar como primer asunto del día un tiempo donde usted practique el Salmo 23, versos 1 y 2. ¿Y qué conlleva eso? ¡Clac! Apagar su psiquis que va a 200 kilómetros por hora, la ansiedad y que tengo que hacer esto y el trabajo. Y tengo que preparar esto para el mensaje esta noche y tengo que meterme en la palabra y estudiar. Esa es una vida practicando en el principio que el hermano nos decía. Usted tiene que convertirse del estudio ese de la Biblia, de lo que usted tenía que preparar, a ir al lugar de delicados pastos en reposo para mirarlo cara a cara y usted callarse la boca y permitir que el Señor se infunda en usted y baje los decibeles, las revoluciones de su vida humana, que dijimos que si estamos viviendo el pasado, ¿qué produce? Depresión. Y si estamos quemando la energía emocional que necesitamos para de aquí a 5 días hoy, eso se llama ansiedad. Y si hoy mismo yo estoy en esa aceleración y no me detengo para mirar a este novio amoroso en mi espíritu en total reposo, estoy en estrés. Todo eso es parte de la fachada del cosmos satánico, amado, para que usted haga cualquier cosa menos tener amores con el Señor. Por eso el principio de la mentada manera ordenada por Dios es tener un tiempo con el Señor. ¿Sabe Dios? Para la mamá que tiene que empatar los 3 muchachos para poder prepararlos para mandarlo a la escuela o al colegio. Ese tiempo son 20 minutos entre lo que el muchacho lo monta, el autobús que lo vino a buscar para la escuela y después de eso se tiene que preparar para ir a hacer gestiones, ir al supermercado. Sabe Dios, ese tiempo son 20, 25, 30 minutitos. Pero ese es el tiempo que la hermana tiene. ¿Para qué? Para detenerse y contemplar a esta persona maravillosa. Amado, necesitamos ver este asunto. Señor, me detengo.
yo no quiero ser víctima de estar haciendo los movimientos correctos sin estar mirándote cara a cara, sin tener el estado de sosiego necesario para yo poder experimentar en mi vida. El punto 2 Romanos dice, sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca. Aquí, comprensivo, que ya vimos que es una virtud toda inclusiva, que incluye todas las virtudes, es simplemente Cristo viviéndose en su vivir como el Espíritu abundante en su abundante suministración. En otras palabras, para producir el vivir que se describe en el capítulo 4 del verso 5 al 13, usted tiene que haber tenido las experiencias que se establecieron en los capítulos 1, 2 y 3 de la epístola de Pablo a los filipenses. Necesitamos el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo para que Él nos sature en nuestras partes internas. Ese es el que produce un vivir comprensivo. Y aquí nos da una descripción que sale de la nota: comprensivos, razonables, considerados y tratar a otros con consideración, sin ser estrictos en reclamar nuestros derechos legítimos. Que somos fácil, somos satisfechos fácilmente, incluso con menos de lo que nos corresponde. Esa es la virtud de la comprensión aquí. E incluye todas esas virtudes. La letra dice estar dispuestos a ceder. Y cuando tenemos estos atributos, la justicia y la santidad de Dios se forjan en nuestras partes internas. Incluye dominio propio, moderación, apacibilidad, entendimiento, conmiseración, sabiduría, misericordia, fijar la mirada en el Señor e incluso reconocer que Él es soberano en todas las cosas. Amado, nosotros como hijos de Dios somos un pueblo que estamos conscientes que estamos conscientes que el Señor puede cocinarnos, madurarnos para alcanzar la plena filiación y Él va a utilizar el día, la noche, los montes y los valles. Es como Jacob, que el Señor lo demolió en su vida. Y cuando él está apoyado en el bordón a punto de descansar en el Señor, él dice que Jehová lo pastoreó todos los días de su vida. Eso es un vencedor, hermano. Un vencedor es uno que sabe que en la circunstancia que parece ser muy oscura y negra, el Señor está metido. Algo el Señor está demoliendo. Watchman Nee decía que el Señor usa nuestras debilidades, pero más aún usa nuestros grandes fracasos para demoler nuestro hombre exterior y las cosas que se oponen realmente a la economía del Señor en nuestra vida, nuestros elementos disposicionales y las cosas que frustran la economía de Dios. En el caso de los hermanos hay tres sumamente serios. Número uno, la carne. Número dos, el dinero. Número tres, la ambición por puesto y posición. Hermano, olvídese de todo eso. ¿Qué tal si le damos al Señor la cooperación necesaria para que la virtud toda inclusiva de la comprensión se forje? Porque si somos tales, nos convertiremos sin querer queriendo en modelos para otros y otros podrán ver el modelo de un Dios hombre en la tierra. Por lo tanto, podrán ser perfeccionados para llevar a cabo la obra del ministerio. Aleluya, gloria al Señor. Una persona comprensiva es quien siempre se ajusta a alguien cuyo comportamiento siempre es adecuado. Es decir, no está peleando por sus derechos, no forma la tercera guerra mundial porque la manera en que debemos hacer esto es de esta manera y no de otra. Si usted se siente identificado allí, pues somos parte de la misma situación. Todos necesitamos al Señor de esta manera. Aleluya. Y dice aquí, y esta fue una parte que el hermano enfatizó mucho en la letra A: si somos comprensivos, tendremos la sabiduría y capacidad para suministrar a otros lo que ellos necesitan. ¿Por qué razón? Porque usted ha sido quebrantado, demolido en todas las características facciosas, deformadas, agrietadas de su psiquis, dañada por causa de la caída.
Cuando usted tiene un enfrentamiento con la autoridad de Dios de verdad y cae al piso, usted se da cuenta de quién usted es. Y por lo tanto, el Señor lo pasa por las experiencias. Y cuando usted ve a otros que está teniendo las mismas circunstancias por las cuales usted pasó de demolición de su hombre exterior, su carácter, su disposición, lo que estaba torcido en usted, el Señor pone compasión en usted. Señor, pone en usted una palabra de aliento para esa persona que está pasando por ahí en ese momento. Dice, también tendremos el pleno conocimiento en cuanto a qué decirles y cuándo decirlos. Y ahí él cita Proverbios 25:15 que dice que una palabra suave rompe huesos. Gloria a Dios. Una palabra suave rompe huesos. Gloria al Señor. ¿Quién puede dar una palabra suave que rompa los huesos de la terquedad, de la ansiedad, de la inmadurez espiritual de los hermanos? El que ya pasó por ahí. Usted sabe que quien le está ministrando esa palabra fue demolido por el Señor. Y no lo hace para verlo a usted mal. Lo hace porque lo ama, tiene la compasión del Señor. Y ese tipo de hermanos, yo le doy gracias al Señor que en mis 54 años de vida cristiana, varios hermanos y hermanas me dieron la palabra a tiempo que rompió hueso. Pero vi en el modelo de ellos una vida quebrantada, donde el Cristo que ellos tenían me impartió un modelaje que me trazó una carretera en la vida de la iglesia. Hermano, aspiremos a hacer eso. Amén. Me dicen amén, hermano. Vamos a aspirar a hacer eso en la vida cristiana, en la vida de iglesia. ¿Qué tal si le damos al Señor la cooperación para que cierre esta era, hermano? Oh, Señor Jesús. Así que dice la próxima, ser comprensivo equivale a considerar a otros cómo se verán afectados por lo que decimos o hacemos. Oh, Señor Jesús. Así que muchas veces tenemos el derecho de decir algo y es correcto y es cierto. Y cuando usted lo va a decir, el Espíritu le dice, cállese la boca. No tiene autorización para decirlo, aunque eso sea cierto. Yo me encargo de eso. Y no es ahora, es de aquí a 2 años, 3 meses y 4 días. Señor Jesús. Oh, ve nuestra necesidad de la virtud toda inclusiva, sobre todo los hermanos que asumen la responsabilidad. Señor, sálvanos en esta visión. Aleluya. Seguimos entonces. Vamos entonces a la letra C, porque estamos ya contra el reloj. Ahí yo les dije que se adelantaba este asunto de conocer a Cristo como el secreto. Lo que pasa es que los hermanos insertaron el punto, aunque lo desarrollan más tarde, bajo el asunto de la comprensión versus la ansiedad. Les dije las definiciones de ansiedad. Ansiedad es merimnao en griego. Perdonen que haga esta desvío de nuevo. Es estar lleno, aquí en Puerto Rico decimos pugilateado, es estar lleno de problemas por causa de un montón de cosas que tu alma está cargando, que no debe cargar, te está haciendo daño. Es mantenerte en un proceso mental del cual no puedes salir, te atrapó. Eso es la ansiedad. Y también la ansiedad es resultado de tu obsesión por seguir tus propios intereses. Wow, Señor Jesús. Por eso es que yo le exhorto a los jovencitos, adquieran, y a los viejitos también, adquieran una buena traducción del idioma griego, porque el significado de las palabras se convierte, se amplía muchísimo cuando entendemos el idioma original. Así que aquí se nos dice que necesitamos aprender a Cristo como el secreto. ¿Para qué? En este caso, para experimentar la salvación orgánica. Recuerde, Dios opera desde afuera por el quebrantamiento del hombre exterior, desde adentro por la salvación orgánica. Por afuera, el quebrantamiento del hombre exterior. Y recuerde, no es culpa ni del tiempo, ni de los hermanos, ni de que llovió, ni de que el tráfico estaba demasiado fuerte y llegué. No, no, nada de eso tiene que ver con el quebrantamiento del hombre exterior. Dios preparó todo eso para romper tu hombre exterior. De manera que tú digas, oh, Señor Jesús. Y alguien te diga, por fin tocaste tu espíritu. Gloria al Señor. Y le permitas entonces al Señor
hacer la salvación orgánica que te cristaliza espiritualmente. Es decir, en la medida que te ejercitas, maduras en el Señor, Cristo es forjado en tus partes internas, por lo tanto, la expresión de Cristo que emites en tu hablar y tu servicio sale cada vez más pura, sale cada vez más pura. Gloria al Señor, Señor Jesús. Entonces dice aquí, de ser cambiado metabólica en nuestra vida natural en cualquier clase de entorno, situación o circunstancia. Ese es el secreto. En cualquier entorno, situación práctica. Y ya les estoy dando la clave del examen. Hermano, el quebrantamiento de su hombre exterior por medio de sus debilidades y fracasos es una ley. Dígaselo al vecino o al ángel que tiene al lado. Es una ley. Usted quiere ser un vencedor. Usted le dijo al Señor, sí, yo quiero ser parte de la novia guerrera, que primero es la viuda que ora día y noche, en Lucas 18. Yo quiero ser parte de eso. Te doy el consentimiento para eso. Pues usted lo que le está diciendo al Señor es, Señor, yo quiero el carril central de tu voluntad con los días brillantes y con las noches oscuras, donde mi debilidad se manifiesta, donde mi fracaso me rompe, pero eso permite que tenga muchos rotitos para que el Cristo que está dentro pueda liberarse, yo ser libre de mis ambiciones. Recuerde lo que le mencioné, las tres ambiciones esas terribles. Señor nos salve, hermanos queridos. Entonces, cuando tenemos esta condición y oramos con acciones de gracia, la paz de Dios, cuando intercedemos, oramos con acciones de gracias. Deesis, proseike, el griego, y Eucaristía. Eucaristía es acciones de gracia. Cuando tenemos esa situación, la paz del Señor forma una guarnición militar alrededor de nuestra psiquis. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro ir a los pastos? Cuando desarrollamos con nuestro músculo espíritu, hombre interior, desarrolla ese ejercicio sistemáticamente, usted empieza a experimentar una dimensión de paz y de descanso que es producto de este Cristo comprensivo forjándose en sus virtudes internas. Y es una guarnición militar. Alabado sea el Señor. Protege nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la experiencia de ir madurando en el Señor. Vamos a leer la carga. Yo le voy a leer la carga a 3 Romanos. Vamos a leerla aquí. ¿Qué tal si todos la leen ahí en silencio? La leemos todos juntos porque es una porción del aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa. Cuando tenemos problemas en nuestra vida diaria, no tenemos que buscar el consejo de otros porque tenemos un espíritu en nosotros y el Señor como espíritu que habita en nuestro espíritu está muy cerca de nosotros. Claro, después que usted busca al Señor internamente, es muy normal que después tenga anillos de comunión y sí buscamos a otro. Pero lo que está queriendo decir ahí el ministerio es que usted tiene a Cristo sembrado en su espíritu. Técnicamente hablando, usted tiene el sentido de la vida instalado allá adentro. Pero eso no significa que más adelante confirmemos el sentir interno con la comunión horizontal y la vertical. Quiero hacer esa aclaración para que no me agarren el cuchillo por el filo, sino lo agarren por el mango. Podemos preguntarle a él acerca de todo sin necesidad de usar el teléfono o la máquina de fax. Bueno, aquí sería el teléfono o el Twitter. O sea, estamos unos años más adelante de cuando se dio esa. Porque él puede hablar con nosotros directamente en nuestro interior. Usted puede hablar con él y consultarle respecto a todo. La palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos. Recuerden, merimnao, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica. Oración es proseiké, es la oración general, la súplica, la petición, en griego es deesis, y las acciones de gracia. Le damos gracias, Señor, cuando está nublado. Gracias, Señor, cuando está brillante. Gracias, Señor, por esta situación donde he sido expuesto. Gracias, Señor. Todo está bajo tu mano soberana. Dice aquí, vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acciones de gracias. Por tanto, si tiene algún problema, solo necesita decírselo. Él está en su interior y está con usted cara a cara. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, no está en nosotros para perturbarnos, sino para ser nuestro paracleto, consolador y apoyo.
Siempre oro, oh Señor, ahora voy a dar un paseo, apóyame, sosténme, fortaléceme. Esto es beber al Señor. De esta manera no tengo ansiedad. Cuando la ansiedad venga, debería decir, oh Señor, esta ansiedad es tuya, no es mía, te la doy porque tú la llevas por mí. De este modo usted recibe el elemento del Señor en su interior, el metabolismo operará continuamente en usted, por consiguiente lo que se expresa externamente por medio de usted es Cristo. Las virtudes humanas expresando los atributos divinos que están forjando en usted por medio de ganar más Dios edificado en sus partes internas. Este vivir es Cristo. Quienes no conocen este secreto consideran que vivir a Cristo es difícil. De hecho, usted simplemente necesita poner en práctica, hablar con el Señor constantemente. Hermano, dígale a su vecino constantemente, constantemente. Entonces, espontáneamente vivirá Cristo. Recuerde que cada vez que el ministerio usa la palabra espontáneo, automático, está refiriendo, en el trasfondo está la operación de la ley de vida. Recuerde que cada vida tiene un elemento, tiene una esencia, tiene un poder, tiene una ley y tiene una expresión. Cuando usted mete su psiquis en su espíritu regenerado, en el hombre interior del espíritu, le da plena oportunidad a que la ley de vida de esta vida del Cristo resucitado y ascendido como el primogénito de Dios se extienda a sus partes internas con el código genético del hijo varón y de la Nueva Jerusalén. Pero acuérdese, para gestar el hijo varón tiene que tener 9 meses en el vientre de la madre. Así que nosotros estamos aquí en el vientre, estamos experimentando el largo proceso en nuestra vida de madurar. Pero cuando hablamos con el Señor constantemente, cuando ponemos nuestras manos sobre el Cristo Redentor, inmediatamente la ley de vida como parte de esta vida opera con el código de la Nueva Jerusalén para conformarnos a la imagen del Señor. Hermano, nuestras súplicas y oraciones no es para que la semilla se reproduzca produciendo a la Señora Cristo. Eso va a pasar automáticamente, porque lo que se sembró en tu espíritu es Cristo y lo único que va a salir es Cristo. En este caso, la iglesia en femenino. Nuestra oración es por nosotros. Señor, yo quiero cooperar con esta semilla. Señor, te doy gracias. Yo quiero hablar contigo en reposo. Yo quiero verte para que tú me infundas y me transfundas con tu elemento. Porque me doy cuenta que mi alma está deformada. Mis emociones han sido dañadas. Tengo fisuras en mi ser interno. Señor, yo te quiero mirar a ti para que tú me lleves de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Yo quiero tener el crecimiento adecuado que gobierna el código genético de este Cristo neumático que ha sido sembrado en mi espíritu y que inevitablemente va a producir la Nueva Jerusalén. Eso no es debatible aquí. Lo que oramos es, Señor, dame el constantemente. Líbrame de estar ocupado de tanta cosa, aunque sean buenas, y en el proceso no estar tomándote a ti como mi novio, mi persona, mi amor, mi vida, mi realidad. Esa es la carga con este punto que trajeron los hermanos aquí. Aleluya, gloria al Señor. Dice la letra ahí debajito, Cristo mismo es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento de todo, de todo hombre. El nivel de paz, y ya yo lo había descrito, que se produce, Pablo utiliza la expresión de una guarnición militar que protege nuestra psiquis cuando estamos en este tipo de comunión. Aleluya. La letra dice ahí mismito al final, el resultado de practicar la comunión con Dios en oración es que disfrutamos la paz de Dios. ¿Y qué es la paz de Dios en realidad? Dios como paz, Dios como paz. Infundido en nosotros mediante nuestra comunión con Él al orar. Esta paz contrarresta los problemas y es el antídoto de la ansiedad, de los afanes. Por lo tanto, tenemos que chequearnos a la luz de esta palabra. El Señor sabe por qué nos está hablando esto. ¿Cuántos de ustedes están enredados en 20 cosas? ¿Cuántos de ustedes no pueden apagar la psiquis por la ansiedad de esto y lo otro? Por eso les cité el Salmo 23.
lugares de delicados pastos. Aunque sea 20 minutos, mamá, después de empaquetar a los nenes para la escuela, prepararlos, hay que sacar ese tiempo. Yo te quiero mirar a ti cara a cara, Señor, para que tú me infundas con tu rico alimento. Señor, Señor, yo quiero experimentar lo que Pablo experimentó y yo estoy mucho mejor que Pablo. Yo estoy preparando a los muchachos para la escuela. Pablo estaba en el pretorio del César romano y en cualquier momento, si le daba la gana, allí mismito le picaba el pescuezo a Pablo. Pablo estaba en una prisión. Señor, yo no estoy tan mal como Pablo. Llévame a madurar para darte esta cooperación. La letra D dice entonces lo que ya les he dicho, el Dios de paz patrulla nuestros corazones y pensamientos preservándolos en calma y tranquilidad. Como dice Isaías 30, 15, en el reposo será vuestra salvación. Acuérdense del Salmo 23, 1 y 2, lugares de delicados pastos me hará descansar. Primer asunto del día, apague todo, desconéctese de todo, apague el switch, el interruptor de su mente y busque los ojos del Señor para tener este tipo de tiempo. 4 Romanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud, si alabanza, a esto estad atentos. La palabra en griego dice que significa hacer inventario de esto como se hace en contabilidad. Tenemos que hacer un inventario de todas las cosas que son honorables, justas y puras y amables. Y en eso meter nuestra mente. Por eso, hermano, y esto es un consejo práctico, verifique qué es lo que usted está viendo en la televisión, que está escuchando en la radio. Muchos de ustedes se meten en líos de ansiedad porque el Espíritu le dijo solamente 5 minutitos para saber cómo está el tráfico, pero usted sigue consumiendo televisión, medios sociales y cuando termina por la noche tiene los pelos así, está en ansiedad, el mundo se acaba en 5 minutos. Dios mío, ¿eh? Porque no está controlando y está siendo restringido porque el Señor te está diciendo, no te conectes ahí, te va a matar. Te va a matar la ansiedad. Es decir, y Pablo nos lo dice, no pierdas el tiempo ahí, mijo. Pon tu mente en todo lo que es verdadero, honorable, justo y puro, porque estás viendo esa basura. Hermano, que no tengo más nada que hacer, estoy aburrido. ¿Ven cómo nos ganamos los problemas de gratis, hermano? No levante la mano físicamente, pero ¿cuántos de ustedes están en esta? Por estar consumiendo medios sociales y viendo. Termina la noche, usted se acuesta temblando en la cama. Mañana se acaba el mundo. El mundo no se va a acabar nada mañana. El Señor va a producir una novia guerrera y Él va a establecer su reino en la tierra. Y Él quiere que usted sea un vencedor. Aprenda a conectar su mente en su espíritu y no gaste su tiempo en las cosas que lo va a matar. Así que Pablo se lo dice, no, aprenda a usar su mente y meterla donde tiene que estar metida. Perdonen, hermano, yo mismo me aplico la palabra en mi emoción trayendo este asunto. Así que aquí nos trae 6 puntitos bien ricos. Dice, una vida que vive a Cristo es, verdad, es éticamente verdadera sin fingimiento y falsedad. Esta persona es genuina, es viable, es éticamente genuina. Tremendo. Una vida que vive a Cristo, honorable, venerable, noble, seria, estable, solemne y digna de reverencia. Viendo la basura de los medios sociales, usted no va a alcanzar nada de esto. Una vida que vive a Cristo es justa, recta delante de Dios y de los hombres. Pura, es decir, su intención es sencilla, no hay mixtura. Por lo tanto, la gente confía, la gente trae a usted las situaciones porque sabe que usted es puro y singular y que eso queda ahí. Es amable, puede ser amable, es agradable, querida, cuando somos tales. La gente quiere estar con nosotros, la gente quiere escucharnos. No es porque seamos, wow, tú sabes, algo tremendo, no. Es porque por medio del quebrantamiento del hombre exterior y el crecimiento en vida, esta virtud toda inclusiva parece que se ha forjado un poquito en uno. Y eso se convierte en gracia, en paz, en suministro para nuestros queridos hermanos. Y es de buen nombre, tiene reputación, es atractiva, cautiva, está llena de gracia. Todos queremos ser ese tipo de persona por medio de vivir una vida fuera de la ansiedad, metiendo la mente en nuestro espíritu, en las súplicas, las oraciones, con las acciones de gracia, para que este Cristo se forje en nosotros como la paz que nos libra de toda distracción que está diseñada por Satanás para tener nuestra psiquis
completamente fuera del disfrute de la persona, que es la paz misma. Gloria al Señor. Y todo esto es algo digno que produce ¿qué? Alabanza. Nuestra vida, nuestro testimonio. Usted no se da cuenta y ni tampoco se tiene que dar cuenta, gloria al Señor. Pero ese es el efecto. Usted huele a Cristo en sus experiencias y muchas veces son de sufrimiento, de quebrantamiento, de fracaso, pero se convierte eso en un factor que edifica a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Después, no del punto 5 romano, he aprendido a contentarme. La palabra en griego significa contentamiento independiente de las situaciones circunstanciales. Aleluya. Ese es el significado en griego. Autarques. Puede haber una situación negativa, pero usted está allí, está contento de eso. Usted no está peleando contra esa situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque esta persona maravillosa que es así se ha forjado en usted. Y dice, sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas. He aprendido el secreto. La palabra griega literalmente es iniciado en los misterios. Se utilizaba con las sociedades secretas que tenían algún tipo de orden particular para hacer unas cosas. Pablo saca esa palabra y dice, en la vida que yo he vivido ahora, que ahora estoy metido en la cárcel, y no sé lo que va a pasar, ¿verdad? Aunque él tenía cierto testimonio de que quedaría en vida, en medio de estas circunstancias, he aprendido a contentarme. Tengo esta persona maravillosa. Y haya abundancia o no haya sueño, no haya sueño, haya naufragio, naufragio, venga el suministro, no venga, en todas esas cosas he aprendido el secreto. Gloria al Señor. Y de ahí entonces, vamos al punto 4, se aplica el famoso versículo 13. Lo voy a leer. Lo dicho por Pablo respecto a Cristo como aquel que nos fortalece con poder se aplica específicamente a que Cristo nos fortalece con poder para que lo vivamos a Él como nuestras virtudes humanas y de este modo lo magnifiquemos en su grandeza ilimitada en toda clase de circunstancias, en toda clase de circunstancias. Cuando el día está oscuro, cuando el día está claroscuro, gris, no se sabe si es de día, si es de noche, cuando el día está brillante, cuando hay una situación en nuestra vida donde hay fracasos grandes, donde hay debilidades que se manifiestan. En todas esas circunstancias hemos aprendido el secreto. Aleluya. Y si hay conciencia de pecado en el proceso de fracaso, nos confesamos, vamos donde nuestro amado Señor. Yo quiero poner por el Espíritu a muerte los hábitos de mi cuerpo. Romanos 8:13. Señor, todavía tengo problemas con la carne. Señor, mira la utilización de mi alma. Todavía me vivo en mi alma deformada, produciendo otro hombre interior que crea un triángulo sentimental, porque tú eres el hombre interior en el espíritu mío. Se supone que tú eres la cabeza de esta relación, pero a cada rato me vivo a mí mismo en mi alma, con mi disposición natural, mis resquebrajaduras emocionales. Vuelvo a repetir el patrón de mi padre que era de esta manera. O repito, Señor, yo no sirvo para nada, Señor. Y el Espíritu te va a decir, es cierto, mijito, tú no sirves para nada, pero te escogí, te predestiné. Y el único que te puede cambiar a mi gloria soy yo. Así que deja de estar lamentándote y aprende el secreto, mijo. Aprenda el secreto, querida hermana. Vamos a meterlo en nuestro espíritu y decirle al Señor, Señor, yo no la hago. Y Él te va a decir, claro que no, yo la voy a hacer en ti. Pero eso requiere que usted niegue, niegue su disposición natural. De hecho, el hermano Watchman Nee en El quebrantamiento del hombre interior dice que, que a veces el ejercicio de nuestra voluntad para negar un elemento disposicional torcido de nuestra alma se origina inicialmente en nosotros. Y él dice, mira, a veces es de esa manera. Pero cuando el Señor ve nuestra determinación de negar nuestras predisposiciones tradicionales para mantenernos en esa situación confusa de nuestra alma que está medio transformar, el Señor nos respalda, el Señor nos viene a visitar, el Señor simpatiza con nosotros, el Señor nos energiza como el Espíritu de Jesucristo para que ese ejercicio permita
que haya mayor peso de gloria, que maduremos en el Señor. Apocalipsis 22, 17. Entonces yo le he dicho anteriormente, cuando ya tenemos el espíritu y la novia consumados, la chica por fin llegó, ya es madura, están en el viaje hacia la eternidad futura como la pareja universal, el Señor trae una palabra allí. Ellos le traen una palabra a los que están en el puente del tiempo y del espacio y le dicen, todo aquel que oye la palabra, todo aquel que tiene sed, todo aquel que quiere. Hermano, queremos. Pues usted tiene que empezar negando su disposición natural, negando aquellos elementos de su ser que usted sabe que están dañaditos, pero lo hace con la conciencia de clamar al Señor, Señor, yo quiero darte mi voluntad en este asunto. Pero Señor, tú sabes que yo no la hago. Yo necesito que tu voluntad se forje en la mía. Hasta que llegue el día que tú me lleves al grado de gloria en que ese asunto sea un asunto del pasado porque ya tú te edificaste en mi ser, en esa parte de mi psiquis que necesitaba renovación, transformación y conformación. ¿Usted cree que el Señor no nos va a dar eso, hermano? Si tenemos un corazón honesto para Él. Hermanos, el Señor nos necesita. Él necesita la novia guerrera para cerrar esta era. Dice aquí, al Cristo fortalecernos con poder, podemos llevar una vida de contentamiento y ser veraces, honorables, justos, puros y amables y de buen nombre. Llevar una vida que tiene estas virtudes es mucho más difícil que realizar una obra cristiana. Así que, hermano, no estamos aquí para hacer una obra cristiana. No estamos aquí para agarrar la carretera sin peaje de Filadelfia a la Odisea y en el proceso perder lo más preciado que tenemos, la oportunidad de comer y digerir a este Cristo precioso que está en nuestro espíritu por medio de su palabra para experimentar la salvación orgánica que nos hace la novia guerrera que acompaña al Señor en Apocalipsis 19. Inserto lo siguiente. Para ser primero parte de la novia guerrera, tenemos que ser parte de la viuda guerrera de Lucas 18, que ora día y noche. Señor, haznos justicia del adversario. Y para ser parte de la viuda guerrera que ora de esa manera, ¿estamos en ese nivel de oración? Yo no creo, hermano. Tenemos que ser parte del cobrador de impuestos que después de tener un montón de años de vida cristiana, lo único que se atreve a decir por la mañana al Señor es, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Una de las cosas que uno aprende aquí en este camino es que mientras más pasan los años, más uno se da cuenta que uno está aquí por la misericordia del Señor. Dígale a su vecino, usted está aquí por la misericordia del Señor. Y por lo tanto aprecia tanto su redención judicial. Y para poder ser tales tenemos que mantenernos siempre como un niñito, con un papel en blanco, donde el Señor pueda escribir cosas nuevas y frescas cada día, para sacarnos de ser gente anquilosada y languideciendo, que hace todos los movimientos correctos, pero como la Odisea, no come al Señor y no cena al Señor diariamente. Aquí está el peligro, hermano. Este es el gran peligro. Por eso de las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3 no terminan con Filadelfia, termina con la Odisea, el recobro degradado. Señor nos salve. Finalmente, dice aquí, ya terminamos, G, 6, perdón. Si hemos de experimentar a Cristo, aquí se vuelve a la carga del título. Fíjense que aquí en el número 6 vuelve al título. Tienen que aprender a estudiar los bosquejos así, el título. Título tiene tema y carga. ¿Cómo se rompe el tema y la carga en los puntos romanos? Aquí pues ya teníamos las notas, así que le pudimos decir dónde estaba la carga, el tema y el título. Si hemos de experimentar a Cristo como aquel que nos fortalece con poder, necesitamos cooperar con Él y aquí nos dan 3 asuntos. Primer asunto, en nuestro vivir debemos ser personas que oramos continuamente, acercándonos a Él y viviendo a la luz de su rostro, es decir, el prosopón, viviendo aquí en el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque su rostro salva. Mirando a cara descubierta, Él nos infunde y nos transfunde con su rico elemento. ¿Cómo está el orar continuamente? Ahí hay carga. Muchos hermanos, mucha actividad, mucho movimiento correcto, muy poca oración.
Muy poca oración. Bandera roja, hermano. Ese punto volvió a salir ahora en Malasia. Y el hermano que lo habló así mismito como se lo estoy diciendo. Mucha actividad, mucho mensaje, mucha palabra. ¡Wow! Oración, mire, constante delante del Señor, chiquitito, poquito. Eso es bien peligroso, hermano. Esto es una gran advertencia. Segundo, necesitamos experimentar la redención judicial, perdón de nuestros pecados de manera exhaustiva y fresca, con base en la sangre que el Señor derramó en la cruz. Y recuerde que esta redención es eterna, Hebreos 9:12. La redención es eterna. Aionios lutrosis el cuarto de operación para la salvación orgánica que el Señor ha provisto en el procedimiento de su redención judicial está higienizado. El Señor puede meter ahí, mire, cuchillo, si usted le da la cooperación para llevar a cabo esta salvación orgánica. Recuerde esto, dígaselo a su vecino. La redención que disfrutamos es eterna. Alabado sea el Señor. Y tercero, tenemos que venir a ser celestiales. Gloria al Señor. Necesitamos saber lo que es la ascensión y saber que la vida que hemos recibido es celestial. Usted tiene una vida celestial. Deberíamos estar conscientes del hecho de que hemos ascendido a los cielos con el Señor y por tanto somos personas celestiales. Externamente todavía vivimos en la tierra, pero internamente con respecto a la vida interior y estado de ánimo, ¿estamos dónde? En los cielos. Aleluya. Esta noche yo estoy en los cielos, pero a la misma vez estoy ¿dónde? Estoy aquí frente a una pantalla de una computadora teniendo comunión con mis hermanos queridos allá al otro lado de la pantalla. Gloria al Señor. Y yo termino con Isaías 40:31, que es un versículo que yo amo tremendo, que nos habla de la vida simultánea. Recuerde ese título, dígalo, vida simultánea. ¿Qué es la vida simultánea? La vida de un creyente que simultáneamente, por causa de que tiene el espíritu conectado al tercer cielo, vive en los cielos simultáneamente mientras lleva a cabo sus actividades en la tierra. Y eso está en Isaías 40:31. Los que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como qué, como águila, no como pollito, como águila. Y dice que correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en nuestro espíritu practicando este tipo de vivir, aleluya, en los cielos, por medio de nuestro espíritu, con las oraciones que traen la paz como la guarnición militar espiritual que protege nuestras mentes y nuestros pensamientos, mientras este Cristo, en la virtud toda inclusiva de la comprensión de la cual Pablo habla aquí porque él aprendió el secreto de experimentar el poder interno de este Cristo que lo fortalece en todo sitio de situación. Cuando somos tales personas, por un lado estamos en los cielos y la ráfaga del Espíritu causa que la envergadura de nuestras alas se abra y surcamos y estamos en las alturas espirituales por encima de toda opresión, que la describimos de tres maneras. ¿Cuáles son? Ansiedad, estrés y depresión. Depresión, vivir en el pasado, estrés, hoy mismo, pero no logro apagar mi psiquis para meterme en mi espíritu y consumir la energía emocional, mental y del alma de ahora, la que voy a necesitar de aquí a 5 días. ¿Qué produce eso? Ansiedad. Cuando estamos en los celestiales, a partir de la experiencia de nuestro espíritu regenerado, somos libres de ese factor, experimentamos la vida celestial, mientras, como dice en Isaías 40:31, caminamos y corremos en la tierra, es decir, llevamos a cabo nuestras actividades humanas. Hermanos, tenemos esa vida simultánea, aleluya, la tenemos simultáneamente en los cielos, simultáneamente llevando a cabo nuestras actividades. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu por darle muchos besos al Señor y amarlo cada día. Señor, gracias. Gracias que tú eres tal persona. Llévanos a ser aquellos que oramos constantemente. Llévanos a ser aquellos que te traemos los asuntos constantemente. Líbranos del engaño, de la ansiedad, el estrés y la depresión, Señor. Queremos aprender a meter nuestro espíritu por medio de la oración constante, nuestro ser interno, nuestra alma y nuestro espíritu, para experimentar esta paz y para poder ganarte a ti en la virtud toda inclusiva de la comprensión, que es el contrario y el antídoto contra la ansiedad de la fachada del cosmos
satánico que busca que hagamos cualquier cosa menos estar en nuestro espíritu regenerado, que es nuestro castillo fuerte, y es el lugar donde obtenemos la victoria, donde maduramos para que tú puedas obtener tu novia. Danos tal visión y tal impresión al comienzo de estos mensajes tan ricos en experimentar, disfrutarte a ti para poder expresarte. Amén, amén. Yo termino aquí. Gloria al Señor.